Hoy invitamos a la psicóloga Viviana Arce para que nos acompañe y nos cuente acerca de cómo puede ocurrir este tipo de tragedia. Pero antes de comenzar, vamos a escuchar el testimonio de la mamá de Claudia. Esto decía. Siempre fue loco, pero bueno, yo como que empecé, digamos así, como a observar una diferencia, fue a partir de que ella se queda embarazada. Es como que era así, ¿no? ¿Y por qué cree usted que cambió cuando ella quedó embarazada? Y yo creo que porque él ahí la veía más vulnerable, bueno, digo, opino yo que bueno, ya te tengo, ya está. Bueno, yo deduzco, ojo, son deducciones mías, ¿no? Una cosa así. Ella la aisló de su familia. Mi hija era una chica muy sociable, la aisló de sus amigos, de sus amistades, la fue alejando poco a poco de la familia. El día del hecho, el día domingo, mi hija está acá conmigo, que ella me vino a mostrar toda la ropita que había comprado para su bebé. Yo le había regalado, le hice yo un bolso, ella estaba ahí preparando, mirando todas sus cosas, estaba ella con Milagro, que es su hija de 10 años que tiene, y estuvimos acá como hasta las 10:30, más o menos. Mi hija estaba perfecta, no le dolía ni la cabeza, y después mi hija se fue, que le dijo a Mili, vamos, que mañana vos tenés que ir al colegio. Claro. Ella se va y más o menos habrá pasado 15 minutos que viene Milagros y me dice, abuela, dijo mi mamá que le mandes el teléfono que tiene que llamar a un remis. Yo le digo, ¿para qué, Mili? Dice, no, porque mi mamá se siente mal. Digo, ¿cómo se va a sentir mal si recién se va de acá y tu mamá estaba lo más bien? Me dice, no, abuela, lo que pasa es que volvió el loco, me dice ella, y la empujó a mamá contra la mesada, tiró la heladera. ¿Qué edad tiene la nena? 10 años. ¿Y vio todo? O sea que vio todo. Sí. Yo después es que me entero que Milagros se había despertado. Milagros es la nena, la que le encuentra a la mamá así. Milagro es la que después, cuando su mamá no responde, no nada, todo esto, Milagro es la que va a buscar a mi otra hija que vive al fondo. Lo llaman a él, a Diego, como diciendo, bueno, vos sos el marido, por ejemplo, deduzco todas estas cosas, ¿no? ¿Y? Entonces él viene, cuando él viene, él dice que se golpeaba la cabeza contra la pared y que él decía, es mi culpa, es mi culpa. Ahí estaba el testimonio de la mamá de la joven embarazada contando el drama, porque aparte había otra vivienda en el fondo, entonces las familias prácticamente convivían, apareció esta persona, la terminó matando a golpes, estaba embarazada de 8 meses, los médicos, como decíamos, pudieron salvar al bebé. Vamos a hablar con la psicóloga Viviana Arce. ¿Qué tal, Viviana? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿cómo Bien. está, Bernardo? Muy bien. Bueno, siempre se dice, lo hemos tratado otras veces también estos temas, y siempre se dice que cuando hay un psicópata en una relación, no sabemos, pero supongamos, cuando hay un psicópata en una relación y la mujer queda embarazada, eso puede dar lugar a una tragedia prácticamente de manera inmediata, ¿no? ¿Esto es así? Sí, la madre decía justamente de él cambió cuando ella quedó embarazada. En realidad ahí se manifestó esto que ya estaba en su personalidad de manera latente. Una mujer embarazada es mucho más vulnerable, mucho más frágil, y esto permite que si más allá de la estructura, si es un psicópata o no, si tiene rasgos perversos, pueda manipular mucho más y pueda utilizar su agresión, en este caso ya la violencia, de una manera mucho más eficaz, ¿no? En su locura. Fíjate también interesante que ya lo llamaban el loco, ¿no? Sí. O sea, digamos, no era... A ver, el psicópata por lo general tiene como una personalidad mucho más seductora, envolvente, ¿no? Es mucho más inteligente en la manera de manejarse y de solapar su agresión. En este caso parecería más una persona violenta, un loco, ¿no? O sea, no tanto con estas estructuras que son mucho más, ya te digo, como son personajes que después nadie puede creer de que alguien tan encantador socialmente pudiera terminar matando a alguien. Este es el caso del psicópata. Bien. Ese es el caso del psicópata. No es lo que vemos acá. No, me parece acá que es una persona que ya era agresiva, violenta, digo por cómo lo menciona tanto la niña como la madre, vino el loco, bueno, o sea, él ya estaría mostrando estas actitudes agresivas y violentas, por supuesto no llevado a este extremo. Incluso
fíjate que cuando él dice... fue mi culpa, ¿no? Él como que sí, como se arrepiente. Claro, sí. Esto en un psicópata nunca se da, Nunca ¿no? se da. El psicópata justamente lo que no tiene es la posibilidad de sentir ni el arrepentimiento ni la más mínima sensibilidad, hay una frialdad absoluta. En este caso fue seguramente una persona que bueno, en un rapto de locura, de descontrol, no midió, por supuesto, el límite de la agresión, terminó matando a alguien y, bueno, después obviamente va a caer sobre él todo el peso de, más que el arrepentimiento, el tomar conciencia de hasta dónde llegó la gravedad de sus actos, ¿no? ¿Y cómo puede una relación de pareja? Bueno, ahí había algo ya, ella tenía una nena mayor y había una convivencia seguramente que fue conflictiva desde el principio, pero digo, ¿cómo puede evolucionar hasta que ocurra una tragedia como esta, que fue una relación de pareja? Claro, siempre en estos casos se habla del vínculo patológico o el vínculo enfermo, porque para que haya un golpeador, un maltratador, tiene que haber una mujer que se deja maltratar. Sí. Una mujer al primer golpe, al primer maltrato, que tiene ciertos mecanismos de defensa, ¿no? De protección, se va, punto, lo denuncia, o sea, hace algo para poder proteger su vida. En este caso, es como el maltrato en estos casos va como increyendo, ¿no? También hay un maltrato psicológico, siempre hay amenazas, advertencias. Acá en otra nota yo escuchaba como las hermanas y otros familiares ya le decían a ella que lo deje, o sea, como que ya se estaban viendo el maltrato que ella recibía y ella no lo hacía. O sea, hay hasta como lo que se dice una sobreadaptación, es decir, el ser humano tiene esa capacidad lamentablemente de adaptarse incluso al maltrato, justificándolo, minimizando tal vez la actitud del hombre, y también se ve muchas veces la fantasía de la mujer de que puede llegar a cambiar, claro. Y lo que sí pesa como un gran impedimento para que estas situaciones se resuelvan de otra manera es el sentimiento de culpa que muchas veces la mujer tiene, creyendo de que algo habrá hecho o que se lo merece. Siempre en estas historias, Bernardo, se ve que ambos personajes, tanto el maltratador como el maltratado, tuvieron una historia, ¿no? También de maltrato, de abuso, de desamparo. Y lo que hacen es revivir de manera inconsciente y poner en forma activa, en el caso del maltratador, proyectando el maltrato hacia otros, el mismo que probablemente habrá recibido. ¿Sufrieron quizá en la infancia? Sí, sí, esto no surge de la nada, ¿no? Uno cuando empieza a escuchar la historia hay un correlato principalmente con los primeros años de vida, con la educación, con el entorno en donde ellos se criaron, y después se juegan en estos roles en donde uno lo pone en forma activa, proyectándolo en el otro, y alguien lo vive de una manera pasiva, repitiendo también esas marcas de desamor. Está bien, bueno, ese es el esquema, ¿no? Es el esquema de un vínculo enfermo donde dos personas están reviviendo de alguna manera un problema que tuvieron antes, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo llega la personalidad de él, de mantener, de ser victimario quizá de la otra persona que tiene al lado suyo, a cometer una locura, a cometer un crimen como el que cometió? ¿Qué pasa? ¿Hay un quiebre o es que se va agravando progresivamente digamos, su proceder violento, digamos? Sí, mira, habría que, digamos, marcar como dos cuadros, ¿no? Esto que vos decías hace un rato, estructuras ya perversas, una psicopatía, tiene una modalidad y un modus operandi diferente a una persona que es violenta, es agresiva, como en el caso de este hombre, y que evidentemente cuando la violencia, ¿no?, ya va al exceso, en donde no tiene límites, es como que se le va de las manos, se le escapa. No es lo mismo que el psicópata, que lo tiene todo fríamente calculado. Entonces, en estos casos, la locura, digamos, en un rapto de locura, la agresión, la violencia, no puede controlarlo, no puede, digamos, tener un límite de, bueno, hasta acá llego. Por eso después las palabras que dice, fue mi culpa, fue mi culpa. Y cuando no hay de la otra parte también la posibilidad de ponerle un límite, ¿no? O sea, la mujer amenazándolo o denunciándolo, o sea, alguien que le diga basta, esto por supuesto llega al punto de lo que estamos viendo de un asesinato, pero en este caso, ya te digo, por las características del hecho, no responde a una estructura, por lo que escucho, ¿no? Psicopática, en donde tiene otro modus operandi y otra manera de manejarse, en donde nunca va a sentir el más mínimo afecto ni sentimiento de remordimiento ni de nada. Claro.
Claro, al contrario, es un control desde un lugar, yo te digo, perverso. En el caso del psicópata hay un goce en el sufrimiento del otro y lo hace de una manera mucho más sigilosa. Y incluso también los asesinatos son mucho más... no son tan de esta manera como... Esto se escucha como una situación que se descontrola en el momento. Claro. Son más planificados, ¿no? Claro, sí, muchísimo. Y dijiste que en el psicópata normalmente hay un goce. Claro. El psicópata disfruta haciendo sufrir al otro. Claro, hay un goce que Lacan llama, es un goce tanático, ¿no? O sea, no es un disfrutar desde el placer y el amor que puede tener una persona, sino desde una mezcla de padecimiento, porque también tiene que ver con esa marca inconsciente en donde él también... a la hora de ser maltratado habrán gozado de esa manera, ¿no? Una manera enferma. En este otro caso, en un rapto de locura, ahí se me ocurre que más la violencia estuvo del lado de la pulsión y de la agresión de descarga. Claro. Que ya no es lo mismo, ¿no? Está bien. Ahora, una mujer en este caso, ¿no es cierto?, en una relación conflictiva como esta, las mujeres normalmente tienen terror de hacer la denuncia por lo que va a pasar después, porque dice, bueno, la policía, voy a la comisaría, hago la denuncia, después me quedo sola y a merced de esta persona que va a venir, me va a golpear, me va a matar en cualquier momento. ¿Cómo se supera esa situación? Sí, primero haciéndole entender a estas mujeres que ellas no son culpables, que no son responsables, digamos, de la violencia que el marido o el hombre genera sobre ellas, porque por lo general ese sentimiento de culpabilidad o de me lo merezco las somete en un lugar de pasivo. Y por otra parte también el saber de que ellas, de ayudarlas a reaccionar, ¿no? Porque están, el maltrato, en esto que te contaba hace un ratito de la sobreadaptación, lleva al ser humano a acostumbrarse incluso al maltrato, al abuso. El famoso fenómeno de Estocolmo muestra cómo una persona puede enamorarse, ¿no?, entre comillas, sí, de de su torturador. Entonces, por un lado esto, ¿no? Hacerles saber que no están solas, los familiares o las amigas o las personas que estén cerca cuando vean esto, bueno, como hacerla reaccionar, pero desde el buen sentido, mostrarle de que no está sola, que se le puede acompañar y que ella no se merece ese maltrato y ese abuso. Sí. Y que está en una situación de riesgo, ¿no? Y que tiene que hacer algo para salir de la Claro, porque fíjate la paradoja, ¿no? O sea, no se lo denuncia, no reaccionan por el temor a lo que puede pasar, a la represalia. Sin embargo, digamos, la violencia va a seguir estando, incluso llegando a estos límites irreparables como la muerte, ¿no? Es un tema bastante delicado, porque después sí, cuando en el caso de la justicia pone algunas medidas como de restricciones perimetrales, que no se puede acercar hasta tanta distancia, muchas veces el ponerle un límite a estos personajes que no saben de límites, que todo el tiempo termina como provocando un mayor desafío y la agresión aumenta mucho más, ¿no? Pero bueno, la idea es hacer algo porque también es cierto, o sea que te muestro la otra partida también de la misma situación, que hay muchos locos, pero que no son tan locos en el sentido de que se les pone un límite y bueno, por las dudas frenan, ¿no? Claro. O sea, es como, pero tiene que haber algo, una fuerza o un hombre o alguien que le pueda hacer frente, o desde el punto de vista de la ley que pueda poner una medida para que esto no llegue a estos extremos irreparables. Y en el caso de la persona que cometió el crimen, ese tipo de personalidades son... no sabemos mucho acerca ni de su historia, ni de sus características, ni demás, pero digo... ¿Puede ser reversible esa patología, esa tendencia a ser violento o no? No, bueno, en el caso de las estructuras perversas, como las psicopatías, es irreversible. Esas estructuras, no se puede, la estructura psíquica no se puede cambiar. Pero sí, por eso ahí ya las medidas que hay que tomar son pensando en la prevención y en el riesgo que corren los demás a nivel social. En este otro caso, digamos, cuando la violencia ya tiene que ver con una situación desmedida, siempre y cuando la persona realmente tenga, aunque sea el mínimo deseo de cambiar, porque, a ver, ambas partes sufren, ¿no? Tanto el victimario como la víctima. Es un sufrimiento cada uno desde un lugar diferente, pero ninguno de los dos la pasa bien. O sea que si este tipo de personaje se conecta con un deseo de cambiar,
esto por supuesto con ayuda terapéutica y también muchas veces conectándose con la parte espiritual, ¿no? Hay muchas personas que se apoyan en eso y de alguna manera se sienten acompañados. Esto también puede, por supuesto, contener y acompañar en un proceso que a veces es de por vida, ¿no? O sea, no es algo inmediato. Sí. Hay estructuras así de personalidades patológicas que, como las que vos mencionabas, que no tienen ninguna chance de cambiar, por lo menos no en condiciones normales. Siempre puede ocurrir un milagro, ¿no? Pero digamos, en condiciones normales y si lo ponemos bajo la lupa de la ciencia, no hay posibilidades de que cambie. Por ejemplo, en el caso de Arquímedes Pucho, ¿no? Que es una personalidad así como emblemática, el psicópata, es el prototipo del psicópata, ¿no? Sí. Sí, no, pero es por lo que te decía recién, los psicópatas no tienen ningún deseo de cambiar, porque mira, la psicopatía tiene una lógica del pensamiento totalmente diferente al del resto, ¿no? O sea, su lógica del pensamiento en cuanto a su manera de ver la realidad, no sienten culpa, no se pueden poner en el lugar del otro, están totalmente desafectivizados, o sea que, digamos, uno para querer cambiar tiene que por lo menos angustiarse, ¿no? Sentir la incomodidad de que algo así ya no funciona. En el psicópata es perfecto, tienen la certeza que le da la locura en el sentido de su psicopatología para planificar y considerar que lo que hacen es correcto. O sea que no tendrían ningún motivo para cambiar porque no está en su deseo hacerlo. De hecho, justamente no hay un deseo como está en el resto de las personas, en donde es el motor, que incluso uno como analista con los pacientes, si en el paciente no hay un mínimo deseo de querer realmente cambiar algo en su vida, no pasa nada. ¿Hay muchos casos de violencia así dentro de la pareja, más que antes o no? A ver, siempre hay, lo que pasa es que hay diferentes tipos de violencias, hay violencias que son más solapadas, hay mucha violencia más a nivel psicológico, ¿no? De maltrato en el uso de las palabras, en la manera de desvalorizar al otro, que siempre en definitiva es la proyección de la propia sombra del inconsciente de la persona hacia la otra, hacia el otro, ¿no? Y hay más obviamente, no todas las violencias son del hombre hacia la mujer, hay violencias al revés también, ¿no? ¿Cuál es, obviamente, supongo me vas a contestar que hay más casos del hombre hacia la mujer? Sí, porque esto también tiene que ver con la historia, con la cultura, en donde la mujer culturalmente siempre digamos, se nos ha enseñado, ahora ya no tanto, por supuesto, pero en donde era la más débil, la que cuidaba a los hijos, pero a su vez tenía que ser cuidada por el hombre. El hombre, desde la biología, es el cazador, el proveedor, tiene una energía que lo lleva hacia afuera, ¿no? Hacia el mundo, hacia la conquista, los guerreros, en fin, te pones a ver la historia, siempre estuvo como esa diferencia. Y hoy en día, bueno, la mujer que también se independizó, sale a trabajar, ocupa puestos jerárquicos y también de poder, bueno, ya rompe con ciertos paradigmas en donde el hombre, por ejemplo, ahora, a la hora de estar con una mujer, necesita conquistarla desde otro lugar y no desde la posesión o de esta cuestión de la dominación. ¿Qué es la característica más importante de la agresión? La agresión tiene como objetivo dominar al otro, controlarlo, desde un lugar fallido, ¿no? Porque nunca funciona, nunca a la larga nunca resuelve de esa manera. Muy bien, Viviana, te agradecemos muchísimo. Viviana Arce es psicóloga, nos ha ayudado a analizar este caso tan dramático ocurrido esta semana en Lomas de Zamora.